Esta clase trata sobre el trabajo respiratorio y la mecánica respiratoria. La mecánica ventilatoria analiza las condiciones de equilibrio estático de los movimientos pulmonares y de la caja torácica bajo el efecto de los músculos respiratorios. Y el trabajo respiratorio es una estimación de la poscarga de los músculos respiratorios para mantener la ventilación alveolar e implica el estudio de las fuerzas que deben vencer los músculos respiratorios durante la ventilación alveolar espontánea. Músculos respiratorios. Tenemos los músculos de la vía aérea superior, que la nariz, o sea, las fosas nasales, representan el 40% de la resistencia pulmonar total. Es decir, hacia la resistencia que ejerce la vía respiratoria frente al flujo de aire, tanto durante la inspiración como durante la expiración. Las fosas nasales carecen de modulación muscular y la resistencia que éstas ejercen puede ser regulada por el grado de incurgitación vascular de la mucosa. Luego pasamos a la faringe. Durante la inspiración hay una disminución de la presión del aire que circula por las vías respiratorias. Eso generaría la tendencia de la faringe hacia el colapso. Para evitar el colapso de la faringe durante la inspiración, se produce la contracción de los músculos dilatadores de la faringe, como el tensor del paladar, que mantiene abierta la nasofaringe, el genio grosso y el genio hioideo, que son los que evitan el colapso faríngeo durante la inspiración. Durante la inspiración ocurre la contracción de los músculos constrictores faríngeos, pero durante la expiración va a aumentar la presión dentro de la faringe y por eso los músculos constrictores faríngeos se contraen para evitar su expansión. Durante el sueño, en especial durante el sueño REM, hay una disminución de la contracción de los músculos dilatadores y eso determina que durante el sueño existe una mayor probabilidad de que ocurra la compresión dinámica de la faringe y esa es la causa de muchas de las patologías obstructivas del sueño, que vamos a ver en otra clase. La laringe, la laringe regula fenómenos respiratorios como la tos, el habla y también la deglución, que no es un fenómeno respiratorio. A su vez, genera una resistencia variable finamente regulada durante el ciclo respiratorio. La laringe tiene una doble función. Una función mecánica que regula la vía aérea y una función defensiva ya que protege la vía aérea inferior de la entrada de cuerpos extraños. A su vez, durante la expiración, la faringe Durante la expiración, la faringe evita el colapso alveolar expiratorio por medio de lo que se llama el frenado expiratorio. La laringe au- aumenta la resistencia a la eliminación de aire durante la expiración eso, y eso evita el colapso alveolar expiratorio. La laringe además genera una resistencia variable al flujo de aire que permite un ajuste del flujo expiratorio muy fino y también ayuda a controlar el patrón respiratorio. Y ahora vamos a hablar de los músculos del tronco inspiratorios. El músculo más importante durante la inspiración, que es el que mayormente genera la inspiración y que generalmente es el único que se contrae durante la inspiración tranquila, es el diafragma. El diafragma es un músculo membranoso que separa el tórax del abdomen. Es como ya dije, es el músculo más importante
del músculo respiratorio más importante, y está inervado por el nervio frénico, que tiene una frecuencia de descarga que tiene un aumento regular durante la inspiración y una disminución progresiva durante la expiración que dura hasta la mitad de la expiración. El diafragma tiene unidades motoras pequeñas, lo que le permite movimientos finos y precisos. A su vez, tiene una acción doble. Por un lado, el diafragma desciende, lo cual aumenta la altura de la caja torácica, aumentando el volumen, y a su vez, la otra acción es la ampliación, es decir, aumenta la altura del tórax y a su vez aumenta la amplitud de la base. Por lo tanto, se considera que funciona como un pistón de cilindro expandible. Y eso se debe a que la base del tórax, por medio de la contracción de la faringe, no solo desciende, sino que aumenta su área. Y el tórax expande, por eso pistón en cilindro expandible. Y por la ley de Laplace, cuanto más elevado y convexa es la cúpula del diafragma y más extenso es su apoyo en las costillas inferiores, mejora su performance. Como vemos en este esquema tenemos el diafragma cuando está relajado durante la expiración y cuando se contrae durante la inspiración. Como podemos ver, además de descender, también aumenta su área. Por lo tanto, el tórax no solo aumenta su altura, no solo aumenta su volumen por aumentar su altura, sino que también su base se expande. Entonces, durante la inspiración, el diafragma pierde su curvatura, las fibras se acortan y eso determina que el diafragma además funciona de manera óptima con una tensión parietal mínima. Otros músculos inspiratorios accesorios serían los intercostales externos, que elevan las costillas y producen el aumento de diámetro transversal del tórax. Y luego tenemos otros músculos inspiratorios accesorios que actúan sobre todo durante una inspiración forzada, como el esternocleidomastoideo y los escalenos. Para que el músculo esternocleidomastoideo y los escalenos participen de la inspiración, el individuo tiene que utilizar sus extremidades superiores, sus brazos, para agarrarse de algún objeto sólido. Así se estabiliza el tórax y los músculos esternocleidomastoideo y escalenos pueden, al contraerse, tirar de las costillas y aumentar el diámetro transversal del tórax. Es importante que el individuo fije sus brazos agarrándose de algún objeto sólido, fijo, para que pueda realizar para que estos músculos puedan ser accesorios en la inspiración. Eso puede ocurrir en situaciones patológicas, como por ejemplo una crisis asmática donde la resistencia de la vía aérea está aumentada. Luego pasamos a los músculos expiratorios. Durante una expiración tranquila no va a actuar ningún músculo, solo la relajación del diafragma y las propiedades elásticas del tórax y de los pulmones van a permitir la expiración. Pero una expiración forzada van a actuar músculos expiratorios como los intercostales internos, que actúan sobre todo durante el ejercicio moderado e intenso, los músculos abdominales, transversos, oblicuos y rectos anteriores, actúan durante una expiración forzada o activa, y además pueden actuar durante maniobras expulsivas como la tos. Entonces, tenemos, como se ve en este esquema, cuando se contrae el diafragma, no solo se aplana y desciende, sino que aumenta el ancho de la base del tórax. Durante la respiración tranquila, que es una respiración en la que el volumen minuto es menor a 50 litros por minuto, durante la inspiración principalmente el único músculo inspiratorio que va a actuar va a ser el diafragma y a su vez los músculos
faringios que evitan el colapso de la faringe durante la expiración, como el genio grosso y el crico literoideo posterior. Y durante la expiración pasiva, durante la expiración tranquila va a ser pasiva como resultado del estiramiento de las propiedades elásticas del sistema torácico-pulmonar. Y por supuesto también van a actuar los músculos faringios que, que van a evitar que la faringe se dilate demasiado. Durante un ejercicio moderado a severo, durante la inspiración, además del diafragma, también se van a contraer los intercostales externos y en casos extremos el esternocleidomastoideo y los escalenos. Y durante una expiración activa, también se van a actuar los intercostales internos y los músculos transversos y oblicuos del abdomen. En este esquema podemos ver cómo las propiedades elásticas del sistema torácico-pulmonar influyen en la inspiración y en la expiración. En una situación en la que los músculos no están actuando, el sistema tóraco-pulmonar llega a un equilibrio. Como ustedes seguramente ya vieron en las clases de biofísica, el tórax tiende a expandirse por sus propiedades elásticas hasta un volumen que es el 75% de la capacidad vital, y los pulmones tienden a colapsarse hasta el menor volumen posible. Sin embargo, como el tórax y los pulmones están unidos a través de, están unidos a través de la pleura, estos dos no se pueden separar y llegan a un equilibrio, y ese equilibrio en el que la fuerza con la que se expande la caja torácica es igual a la fuerza con la que se contrae el pulmón, ocurre en un volumen que es alrededor del 25% de la capacidad vital y que se corresponde con la capacidad residual funcional. Este es el volumen en el que el sistema toracopulmonar se mantiene en reposo. Si el sistema toracopulmonar inicia una inspiración en la cual tenemos la relajación del diafragma, la contracción del diafragma, entonces la presión intrapulmonar y intrapleural, así como las presiones transmurales, van a descender por la contracción del diafragma y el aumento del volumen pulmonar. Entonces vamos a tener presiones menores a las que se mantienen en el sistema toracopulmonar en reposo, y eso va a llevar a un aumento del volumen pulmonar. En una respiración tranquila, luego de que el diafragma deja de contraerse, el sistema toracopulmonar, al tener un volumen aumentado, va a llevar su presión a una presión positiva. En esa presión, con esa presión positiva, en ese volumen, la tendencia de los pulmones a colapsar va a superar a la tendencia del sistema de la caja torácica a expandirse. Y entonces el sistema tóraco-pulmonar va a producir una expiración pasiva y va a volver a la situación de equilibrio en el volumen de la capacidad residual funcional. En una inspiración forzada máxima se pueden llegar a presiones bastante negativas, bastante bajas. Y en una expiración forzada se puede llegar a presiones positivas muy altas y el volumen del sistema torácico-pulmonar puede reducirse por debajo de la capacidad funcional. Ahora vamos a hablar de los tipos de trabajo respiratorios, los tipos de cargas a las que se pueden exponer los músculos respiratorios. Por un lado tenemos el trabajo elástico, que se corresponde a 2/3 del trabajo respiratorio y que son el resultado de la resistencia elástica del sistema tóraco-pulmonar y que ocurre independientemente del flujo aéreo. Y esa resistencia elástica, ese trabajo elástico, se almacena como energía potencial y cuando ocurre la expiración se transforma en energía cinética, produciendo lo que sería la expiración pasiva.
Y el trabajo elástico depende principalmente de la compilance pulmonar y de la compilance torácica y a su vez del volumen pulmonar. Y como ya dije, es muy importante que el trabajo elástico se almacena como energía potencial y ese trabajo se devuelve como energía cinética durante la expiración pasiva. Luego pasamos al trabajo resistivo. El trabajo resistivo constituye un tercio del trabajo respiratorio y es el resultado de la resistencia al flujo aéreo producido por la vía aérea y la resistencia tisular durante los movimientos respiratorios. Esta, a diferencia del trabajo elástico, depende del flujo aéreo y de la tasa de variación de volumen pulmonar. Es un trabajo disipativo que no se almacena y por lo tanto no se recupera en ningún momento. Y finalmente, el trabajo inercial, que normalmente es despreciable, es el resultado de la masa inercial de los gases que se mueven durante la respiración. No, como los gases tienen una masa muy pequeña, en general el trabajo inercial es despreciable a menos que la frecuencia respiratoria supere los 60 ciclos por minuto. Eso es una frecuencia respiratoria muy alta. Recién en esa situación el trabajo inercial empieza a ser apreciable. Y depende de la masa y de la aceleración de los gases en cada ciclo respiratorio. Y también es un trabajo disipativo que no se almacena. Entonces, el aire, para llegar a los alveolos pulmonares, debe pasar por una zona de conducción, es una zona no alveolizada, que está formada por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos hasta llegar a los alvéolos, pero sin tener en cuenta estos, y constituyen el espacio muerto anatómico, ya que en estas áreas no se produce el intercambio gaseoso. Se produce una transferencia por convección de masa. Y la función de la zona de conducción es el acondicionamiento del aire. Por ejemplo, el aire se humedece hasta tener una humedad máxima y a su vez es calentado en las fosas nasales. A su vez, la zona de conducción actúa como un mecanismo de defensa que evita que los cuerpos extraños lleguen hasta los alvéolos y a su vez generan resistencia viscosa. Luego llegamos a la zona respiratoria, que es una zona alveolizada, que tiene un área de intercambio gaseoso muy grande, de entre 50 y 100 metros cuadrados, aunque el promedio es alrededor de 70, 80 metros cuadrados. Participa casi totalmente del intercambio gaseoso. Lo ideal sería que participe totalmente, pero generalmente puede haber algo de espacio muerto fisiológico en el que zonas alveolizadas no realizan intercambio gaseoso, pero en una situación ideal no debería haber nada. Por eso decimos que participa casi totalmente y no totalmente del intercambio gaseoso. Además se produce una transferencia por difusión y la eficacia depende de las distancias y las ramificaciones arteriales. Transferencia por difusión porque el intercambio gaseoso se produce por difusión. Y las funciones principales de la zona respiratoria son, por supuesto, el intercambio gaseoso, también puede actuar como un mecanismo de defensa y es importante para la resistencia elástica, porque además en los alvéolos es donde se produce el surfactante. Bueno, ¿cómo se calcula el trabajo respiratorio y qué costos tiene? Bueno, el trabajo respiratorio consume un 2 a un 4% del volumen de oxígeno inspirado total, alrededor de 3 mililitros por minuto de 250 mililitros por minuto que se absorben. En un esfuerzo máximo puede ser hasta, en un caso extremo, 100 veces mayor, pero por supuesto también el volumen de oxígeno inspirado va a ser mayor en esos casos. La eficiencia del trabajo respiratorio es de entre un 10 y un 20%
Y eso se debe a una gran pérdida de energía en forma de calor, que en realidad no es totalmente una pérdida, porque como los humanos somos mamíferos homeotermos, ese calor generado se utiliza para mantener la temperatura corporal, pero no se utiliza para el trabajo respiratorio, y por eso decimos que la eficiencia es de un 10 a un 20%. Esta eficiencia disminuye con el aumento del volumen minuto. En el volumen minuto máximo posible, el oxígeno aportado por esta ventilación es consumido por los propios músculos respiratorios. ¿Cómo se calcula el trabajo respiratorio? Desde el punto de vista físico, el trabajo es igual a la masa por a la fuerza por el desplazamiento. Lo que nosotros vamos a utilizar como presión por volumen, presión en vez de fuerza y volumen en vez de desplazamiento, con lo cual podemos calcular que el trabajo respiratorio en promedio es de alrededor de 0,6 joules por litro, lo que se corresponde a 3,6 joules por minuto. El trabajo del ventrículo izquierdo es de 90 joules por minuto, y como pueden ver, entonces el trabajo del ventrículo izquierdo es alrededor de 25 veces mayor al trabajo respiratorio. Es decir, el trabajo respiratorio es un trabajo bastante pequeño comparado con el trabajo del ventrículo izquierdo. Y eso se debe a que la sangre, al ser un líquido basado en agua, tiene una viscosidad y una densidad mucho mayor a la que tiene el aire, y por eso se necesita mucho más energía para poder mover. Y si sumamos el trabajo elástico más el trabajo viscoso o resistivo y lo graficamos contra la frecuencia respiratoria, vamos a ver que hay una frecuencia óptima en la cual el trabajo respiratorio es mínimo. Acá vemos esas gráficas, y en un individuo sano normal tenemos que la frecuencia respiratoria y el trabajo respiratorio. Vemos que el trabajo elástico disminuye cuando aumenta la frecuencia respiratoria, mientras que el trabajo resistivo aumenta con la frecuencia respiratoria. Y el trabajo total sería la suma de los dos. Vemos que hay una frecuencia respiratoria óptima donde el trabajo respiratorio total es mínimo, y por debajo, por encima de esa frecuencia respiratoria, el trabajo respiratorio aumenta. En una persona sana, esa frecuencia respiratoria óptima es alrededor de 15 a 16 respiraciones por minuto, que es la frecuencia respiratoria normal. En una situación en la que hay un incremento de la resistencia elástica, esa frecuencia respiratoria óptima es mayor. Y cuando hay un incremento de la resistencia al flujo, o sea, el trabajo resistivo, la frecuencia respiratoria óptima es menor. Y en este esquema vemos la relación entre el consumo de oxígeno respiratorio y la ventilación alveolar. Como ven, en una situación normal, el consumo de oxígeno es mínimo hasta que se supera una ventilación de más de 40 litros por minuto. Recuerden que la ventilación normal es de alrededor de 5 litros por minuto. Cuando superamos una ventilación de 40 litros por minuto, el consumo de oxígeno empieza a ser significativo, y después de 60 litros por minuto es muy importante. Sin embargo, en una situación patológica como un enfisema, el consumo de oxígeno está muy aumentado para ventilaciones relativamente bajas. Entonces, tenemos que el trabajo inspiratorio podría considerarse la suma del trabajo resistivo producido por las resistencias viscosas, la resistencia elástica pulmonar producida sobre todo por la expansión torácica. Y ese trabajo es realizado por los músculos inspiratorios. Y durante la expiración tenemos el trabajo resistivo y también el trabajo elástico, que por la histéresis pulmonar este trabajo va a ser un poco menor, y además tenemos la devolución del trabajo elástico, que como vimos era un trabajo que se acumulaba como energía potencial, y ahora es devuelto a medida que dejamos que el pulmón se colapse por sus propios medios,
propios medios elásticos. Y acá vemos una gráfica de la histéresis pulmonar. Como podemos ver, si graficamos el volumen con respecto a la presión, vemos que durante la inspiración necesitamos mayores presiones para mover los mismos volúmenes que durante la expiración. Y esa diferencia de trabajo respiratorio se debe más que nada a la presencia del surfactante, que es una sustancia lipídica que es producida por los neumocitos tipo 2 y que recubre la superficie de los alvéolos, disminuyendo mucho su tensión parietal. Entonces, ahora pasamos a las causas de sobrecarga del trabajo respiratorio. El aumento del trabajo resistivo determina la aparición de una actividad muscular expiratoria importante. Y entonces tenemos un trabajo en una situación en la que el trabajo elástico no necesariamente se modifica. Por ejemplo, en una crisis asmática, cuando se contraen los bronquios, tenemos una broncoconstricción, entonces aumenta el trabajo elástico porque aumenta la resistencia al flujo de aire. Y el aumento del trabajo resistivo afecta sobre todo a la expiración. Luego, los cambios de trabajo elástico pueden deberse a la atelectasia o una enfermedad intersticial pulmonar, y eso hace que la compilans pulmonar disminuya. O también puede verse a una disminución de la compilans torácica por un derrame pleural, una distensión abdominal, una cifosis o una escoliosis, que es una patología de la columna vertebral en la que se tuerce y entonces eso afecta la movilidad del tórax y aumenta su compliance, o también la injuria de la pared torácica, ya sea por un traumatismo o por una cirugía de tórax. Y el trabajo inercial solamente es importante, como ya dijimos antes, en frecuencias respiratorias mayores a 60 ciclos por minuto. Ahora pasamos a la reserva y la fatiga muscular. En individuos normales tenemos una gran capacidad de reserva de la función muscular respiratoria. Es decir, podemos inspirar y expirar con mucha más fuerza que en una respiración normal de un volumen corriente. Y podemos manejar volúmenes mucho mayores de lo normal. Y eso nos permite adaptarnos a situaciones o compensar situaciones patológicas. La fatiga muscular generaría la incapacidad de los músculos respiratorios para mantener la ventilación alveolar. Es un desbalance entre el aumento de la poscarga y o la disminución del aporte de oxígeno. El aumento de la poscarga puede deberse a los aumentos de los requerimientos de oxígeno o un aumento de la resistencia pulmonar, de la resistencia toracopulmonar propiamente dicha. Cuanto más próximo se halla la presión requerida para mantener el volumen minuto, más corto es el plazo de la aparición de la fatiga. El tratamiento de la fatiga muscular sería poner en reposo los músculos respiratorios y eso se realiza por medio de la asistencia respiratoria mecánica. La resistencia respiratoria mecánica implica intubar al paciente y conectarlo a un respirador mecánico, el cual va a realizar el trabajo respiratorio en lugar de los músculos respiratorios. Y estos músculos van a poder entrar en reposo y descansar y recuperarse hasta que el individuo esté sano. Y en este esquema vemos curvas de relajación y compliance estática y dinámica. En la primera curva vemos el flujo durante la expiración y durante la inspiración. Luego vemos que el volumen pulmonar se reduce durante la expiración y aumenta durante la inspiración. Y acá vemos
la presión barométrica menos la presión intrapleural, que vamos a ver que es negativa durante la inspiración y positiva durante la expiración. Y acá vemos la curva de la mecánica pulmonar. Tenemos que la caja torácica, si la vemos en forma independiente, va a tender a expandirse hasta alcanzar un volumen de reposo que es del 75% de la capacidad vital, mientras que los pulmones tienden a colapsarse hasta un volumen mínimo. Pero como el tórax y los pulmones están unidos por la membrana pleural, por la pleura, entonces van a actuar juntos y van a llegar a un equilibrio en el cual la fuerza con la que la caja torácica tiende a expandirse quedaría igualada con la tendencia de los pulmones a colapsarse, y ese punto ocurriría en un volumen de alrededor de 25-30% de la capacidad vital, y que se corresponde con el volumen de reserva inspiratoria. Digo, con la capacidad residual funcional. Y entonces, finalmente, tenemos que la resistencia viscosa sería igual a la suma de la resistencia pulmonar total más la resistencia del flujo por la vía aérea. ¿Cómo es el flujo de aire por la vía aérea? Este flujo puede ser laminar o turbulento. El flujo laminar se caracteriza porque tiene un perfil de velocidades plano y porque la velocidad en el centro del tubo es el doble de la velocidad media, y tenemos un frenado lateral de distintas láminas de aire que va a estar en movimiento. En el régimen laminar, la relación entre flujo y la presión es lineal y con una pendiente que es proporcional a la conductancia. El régimen de flujo laminar sería el régimen ideal en el que tenemos mayor flujo con menos presiones. Entonces sería el más eficiente desde el punto de vista de trabajo respiratorio. Luego tenemos el régimen turbulento, que sería lo opuesto. Tenemos un flujo desordenado, que además es ruidoso, se pierde energía en forma de sonido de calor y no tiene una velocidad axial alta característica del flujo laminar, y la relación flujo-presión no es lineal y disminuye con el aumento del flujo. Y a su vez necesitamos mucho más presiones para lograr flujos similares al del régimen laminar. Y finalmente tenemos el régimen transicional, que es un régimen intermedio entre el régimen turbulento y el régimen laminar. Como vemos este esquema, tenemos el régimen laminar, donde tenemos láminas de aire que se mueven cada vez más rápido hasta llegar al centro, el flujo turbulento, y tenemos también un flujo transicional que ocurre, por ejemplo, en las bifurcaciones de la vía aérea y en zonas obstruidas. En el flujo laminar tenemos una relación lineal entre flujo y presión, que además es el que tiene la mayor pendiente, tenemos más flujo para las mismas presiones. En el flujo transicional, esta pendiente empieza a disminuir y necesitamos más presiones para los mismos aumentos de flujo. Y finalmente, en el flujo turbulento tenemos una pendiente casi plana en el que grandes aumentos de la presión producen pocos aumentos del flujo. Y ahora vamos a ver la suma de las resistencias al flujo de aire por la vía aérea. Tenemos por un lado la respiración nasal y por otro lado la respiración bucal. Eso se va a ver mejor en este esquema, donde vemos la relación entre el flujo y la presión. Vemos que en una respiración nasal vamos a tener menos flujo con las mismas presiones, y eso se debe a que en la respiración nasal las fosas nasales generan una gran resistencia al flujo que no ocurre en la respiración bucal. Eso determina que en la respiración bucal tengamos menos resistencia del total del flujo aéreo y que tengamos mayores flujos para las mismas presiones. Entonces, en la respiración nasal
tendríamos la resistencia viscosa producida por el flujo de aire en las fosas nasales más la resistencia producida por el flujo de aire en todo el resto del sistema respiratorio. Entonces la respiración nasal generaría la resistencia viscosa de las fosas nasales más la resistencia viscosa de todo el resto. Y la respiración bucal se puede dividir en varios componentes. La resistencia de la pared torácica, que se encuentra aquí, más la resistencia del tejido pulmonar, más la resistencia del resto de la vía aérea, sin contar las fosas nasales, la cual contaría en esta parte. Y finalmente, la vía aérea se puede dividir en varias áreas y el área de sección transversal de esas áreas va disminuyendo. Sin embargo, a partir de que pasamos las tráqueas, la tráquea, esta se bifurca en los bronquios fuentes y a su vez estos se bifurcan en los bronquios lobares y así sucesivamente. El diámetro de cada una de estas vías va disminuyendo, pero la suma de los diámetros, o sea, el área de sección transversal en cada nivel, va aumentando, al igual que con lo que sucede en el aparato circulatorio, y eso determina que aunque el flujo de aire sea el mismo, como el área de sección transversal es mayor, la velocidad de este flujo va a ser menor. Y eso implica que también va a tener más tendencia a hacer un flujo laminar. Y bueno, y este es el fin de la presentación.